Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 43 y versículo 12, donde dice: Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Dice este versículo, y tomad en vuestras manos, que no era lo que llevaban antes, o para comprar tanto más como entonces hicieron, o más bien por la mayor escasez de maíz, como observa por otro lado el profesor Hachi cuando dice que lo encarecía doblemente, porque esto parece ser diferente del dinero que también se les piden que tomen a cambio del que se encuentra en sus costales, que era un tercer paquete, y lo era de la siguiente manera. Cuando dice que y el dinero fue traído de nuevo en la boca de vuestros costales, llévenlo de nuevo en su mano, para que estuviera dispuesto a pagar a pedido en caso de que fueran acusados de falta de pago por el maíz que tenían antes. Como dice Jacob, ¿acaso fue un descuido? Es decir, un error de los gobernantes o de aquellos que estaban debajo de él, involucrados en la venta del grano y recibiendo dinero por ello, o tal vez por los hijos de Jacob. No podía decir cómo era, pero de una forma o de otra supuso que se había cometido un error. Continuar con los versículos 13 y 14, donde dice: Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Nótese aquí que Israel está apelando al Dios omnipotente, el Shaddai, ya que fue con ese nombre que Dios apareció a Abraham en Génesis capítulo 17 y versículo 1, ya que ese es también el título de Dios en conexión con su pacto. Con ese nombre Dios selló sus promesas a Abraham y le prometió hacerle una nación grande y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. De modo que Israel note que apela aquí al Dios del pacto con Abraham, y de esa manera él espera asegurarse la protección de sus hijos debido al propósito de Dios con Abraham y su simiente. Por otro lado, aunque pudiéramos culpar al anciano patriarca por su aptitud humana y por su debilidad en muchas situaciones, no es menos cierto que había en su corazón una fe fundamental en Jehová Dios. Y note que él confió a Benjamín en las manos de Dios omnipotente, en cuya grandeza y gracia maravillosa él creía. Israel sabía que su Dios no era una deidad tribal, ya que el título El Shaddai sugiere que Israel comprendía que su Dios tenía el poder para controlar el corazón de los hombres y los acontecimientos, donde quiera que pudieran ocurrir y cualquiera que fuesen. La expresión os dé misericordia también se está relacionando aquí con el pacto abránico. Ross comenta sobre esto cuando dice que su Israel, oración al salir, sus hijos, es muy importante para el tema del capítulo, ya que él los confía al Dios Todopoderoso, el Shaddai, para misericordia delante del hombre, para que suelte a Simeón y a Benjamín. Pero hubo una resignación en sus palabras que tenía que vivir con tristeza, cuando dice: y si he de ser privado de mis hijos. Fin del comentario. Téngase en cuenta que en el sentido de la oración final del versículo 14 es una profunda expresión de la fortaleza espiritual del anciano patriarca que,
a lo largo de los años había sufrido tremendamente por sus hijos. Israel se resigna y se abandona en las manos del Dios omnipotente. Por supuesto, Israel no podía encontrar un mejor refugio. Continuar con el versículo 15, donde dice: Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Nótese que dice que y los hombres tomaron el presente, ya que su padre los mandó a Egipto de vuelta, y tomando su doble de dinero en su mano, además de lo que hallaron en las bocas de sus costales, que también llevaban consigo. Y dice que también a Benjamín lo tomaron igualmente con el permiso de su padre, y se levantó y descendió a Egipto y se paró delante de José. Se presentaban a él y sus peticiones de más maíz, así como para responder también a cualquier pregunta que se le hiciese. Continuar con el versículo 16, donde dice: Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y vio José a Benjamín con ellos, a quien conocía, aunque no lo había visto desde hacía 22 años, y aunque debía de estar muy alterado, teniendo solo unos 10 años de edad cuando José fue llevado a Egipto, todavía estaba con el resto de sus hermanos, a quienes conocía muy bien. Por tanto, concluyó que debía de ser él. Sigue diciendo este texto que: y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa. Su mayordomo, como se llama después, no su hijo Manasés, como por otro lado el Targum de Jonathan, traer a estos hombres a casa, a su propia casa, porque José estaba ahora en o cerca del lugar donde estaban los graneros de maíz y donde se dijo y también se distribuyó. Por tanto le dice: y matar y preparar, o matar una matanza, es decir, de animales para comer, una oveja o un cordero o un becerro. Muy probablemente que le dijese también que ordenar que sea aderezado, hervido o asado, o ambos, para que sea apto para comer, por lo que Aben Ezra debe de estar equivocado en Génesis 46:34, ya que él dice que los egipcios en aquellos tiempos no comían carne, ni tampoco nadie podía matar una oveja, porque no se puede pensar que José pudiera ordenar una comida para sus hermanos a quienes todavía no había elegido darle a conocer. Por tanto, es una violación directa de las costumbres y las leyes de Egipto. Es claro, por lo que sigue, que comieron como egipcio y como los egipcios, y no como hebreos y con sus hermanos como hebreos. Además, ¿con qué propósito consiguió Faraón y poseyó tales manadas de rebaños de ganado, sino para alimento y para otros usos? Génesis capítulo 17, versículo 6. Aunque también hay que tener en cuenta que aunque en tiempos posteriores se abstuvieron de comer varios animales, como relata por otro lado Porfirio, y particularmente de ovejas y cabras. Y nótese esto, y es que hombres cenarán conmigo al mediodía, que era la hora habitual de cenar con los orientales, como lo que es ahora entre nosotros, aunque con los romanos al anochecer. Continuar con el versículo 17, donde dice: E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Nótese que le mostró el camino a él, y lo introdujo en él, y los condujo a un aposento en él, y ordenó que todo estuviera listo para la cena, como su amo le había ordenado, ya que era un siervo diligente y fiel. En el viejo Cair está mostrando a los viajeros y a la casa de José
en la torre y un pozo muy sorprendente, dicho que hecho por él. Y aquí dicen que estaban los graneros en los que se guardaba el maíz. Continuará con el versículo 18, donde dice: Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Dice este versículo que hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, ya que no siendo costumbre, como observa el profesor Hachí, que los que venían a comprar maíz se le hospedase allí, sino en una posada de la ciudad. Sigue diciendo el texto: y decían por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí. Es decir, para examinarnos y preguntarles cómo llegaron a irse sin pagar su grano, tomar su dinero nuevamente después de haberlo dejado y llevarlo con ellos. Y así fueron culpables de engaño y estafa, sino de robo. Sigue diciendo: para que busque ocasión contra nosotros, o ruede sobre nosotros, es decir, echar sobre ellos toda la vergüenza, y deja sobre ellos el oprobio y también el escándalo. Sigue diciendo: y cae sobre nosotros, es decir, con palabras duras y amenazas severas, sino con golpes. Y tomarnos por siervos y a nuestros asnos, es decir, encarcelarlos, que era el castigo por fraude y robo, y tomar sus asnos también como presa. Continuar con el versículo 19, donde dice: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. La misma persona antes llamó al principal de su casa, bajo cuya dirección ellos estaban. Y note que justamente antes de llegar a la casa, según parece, por lo que sigue, le dijeron ellos que tenían algo que decirle. Por eso dice el texto: y hablaron con él a la puerta de la casa. Antes de entrar en la casa, ellos estaban inquietos y también ansiosos por saber cuál sería el significado de ser llevado allí, lo cual era inusual. Continuará con el versículo 20, donde dice: y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Comienza diciendo este versículo: y dijeron: ay, Señor nuestro, o sobre mí, mi Señor. Uno dijo el nombre del resto, tal vez Judá, que la culpa sea mía, si soy culpable de mala educación al dirigirnos a ti. O como la versión latina, por otro lado, la Vulgata, dice: oramos, Señor, que nos escuches. Por eso se suele decir que la frase es expresiva de súplica, súplica y más súplica. Sigue diciendo el texto: en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Ellos no descendieron para espiar la tierra, sino para comprar maíz, y no para obtenerla por fraude o engaño, sino pagando por ella el precio que se les requería. Continuará con el versículo 21, donde dice: y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Nótese que cuando está diciendo: y aconteció que cuando llegamos a la posada, es decir, en el camino, en el primer día de camino, para refrescarse ellos y su ganado. Dice que abrimos nuestros costales, y lo hicieron para dar forraje al ganado, por lo cual parece que todos hicieron esto, aunque solo se dice de uno de ellos en la posada y de todos ellos cuando volvieron a casa, como señala Génesis 42, versículo 27. Sigue diciendo el texto: y he aquí el dinero de cada hombre
estaba en la boca de su saco, nuestro dinero en su peso completo, es decir, que no le faltaba absolutamente nada, ya que siendo costumbre en aquellos tiempos pagar dinero por peso y no por cuánto era el número de piezas. Sigue diciendo, y lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. Y ellos lo hicieron para pagarle el maíz que hemos traído, sin tener por otro lado intención de defraudar. Continuará con el versículo 22, donde dice, hemos traído en nuestra mano otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Por tanto, ellos llevaban doble dinero y lo hacían porque ahora se duplicó el precio del trigo y al traer esto junto con el otro, mostró sus intenciones honestas y rectas, ya que cuando dice, no podemos decir quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Es decir, ellos lo ignoraban por completo y de ninguna manera ellos podían explicarlo. Y por lo tanto, ellos esperaban que no se le culpase. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice, él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. José había instruido a su mayordomo el qué debía de decir, o él había enseñado a su casa en general las verdades de su religión. La palabra para tesoro significa tesoro escondido o como lo llamamos ganancia inesperada. Al sacar a Simeón, eliminaría sus peores temores, por lo que finalmente acceden a entrar. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Después de que el discurso anterior hubo pasado entre ellos, y él hubo tranquilizado sus mentes, tanto con respecto al dinero como al traerle a Simeón sin ataduras, ellos se tranquilizaron. Sigue diciendo este versículo, y les dio agua y se lavaron los pies, que generalmente se hacía en los países del este después de viajar, y cuando estaban a punto de comer, y era tanto para refrescarse también como para limpiarse. Sigue diciendo, y les dio de comer a sus asnos. Nótese que así fueron ellos agasajados, con hospitalidad, ellos y todo lo que les pertenecía. Y voy concluyendo con esto. No deja de sorprender la prolongada disciplina a la que fueron expuestos los hermanos de José. Es cierto que el delito que habían cometido era un delito odioso y también despreciable, pero uno se pregunta, ¿el porqué de aquella persistente disciplina? Evidentemente, el Señor Dios sintió que debido a la importancia de aquellos hombres en el plan futuro del Señor para Israel, se requería una obra profunda de corrección espiritual y también de preparación, ya que la vieja corrupción de la maldad tenía que ser removida y un profundo sentido de la presencia del poder de un Dios santo. Tenían, por tanto, que ser indeleblemente colocado en el corazón de aquellos hombres. Ellos necesitaban doblegarse en arrepentimiento genuino, en fe y humildad delante del Dios Todopoderoso. Amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer natural o naturales, es decir, el hombre y la mujer que no teme a Dios ni tampoco le tiene en cuenta, lo más difícil para ellos es doblegarse en arrepentimiento genuino, fe y humildad, y hacerlo no delante de un hombre, sino delante del Dios Todopoderoso. Tengas en cuenta, mi amigo, mi amiga oyente,
que el Evangelio se acepta por fe en el Hijo unigénito de Dios, quien vino al mundo y lo hizo no para juzgarle, sino para salvar al mundo y salvar a todo aquel y a toda aquella que viene a él en arrepentimiento. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora por tu bien, que tú vengas a Jesucristo, que tú lo hagas en arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino, depositando tu fe en la obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, y también recibiendo con humildad todo aquello que Él expresa en su palabra que le da al que viene a Él en arrepentimiento, que es perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por tanto, si nunca antes le has invitado a Jesucristo, el Hijo de Dios, a que venga a tu vida, pues ahora tienes la ocasión. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el que dites tu vida en la cruz del Calvario por mí. Yo vengo ahora ante ti en arrepentimiento genuino. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mí y también creo que tú resucitates de entre los muertos. Ahora yo te abro mi corazón y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.